Pues hermanos, les quiero leer un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Este pasaje ha estado rondando en mi mente, ya lo he leído con anterioridad, pero se los quiero volver a leer hoy. Porque el Señor está cerca, hermanos. La experiencia personal mía es que cuando yo leí esta palabra sentí que el Señor me estaba diciendo a mí. Él estaba cerca y que no teníamos tiempo para desperdiciar. Y me entristecía porque yo veo el mundo, hermanos, como en los días de Noé, y me desespero porque siento que lo que yo puedo hacer es muy poco y el Señor ya está por llegar, y eso solamente de alguna otra manera me desespera, me frustra, me incomoda el saber que el Señor ya está cerca y hay muchas cosas por hacer, y a veces aún lo que sí podemos hacer lo estamos desperdiciando. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? Pues el día del Señor. Cuando vemos que ya está cerca el Señor. Algunos están pensando, a lo mejor ni nos toca. Mi abuelo decía lo mismo y no le tocó. Bueno, ¿y qué? ¿Vas a ser inmortal? ¿No vas a morir? ¿Vas a quedar joven para siempre? El día en que nosotros dejemos de respirar, hermanos, en que el aliento de vida que Dios infundió en nosotros regrese al Padre, ese día está cerca para todos nosotros. Muy cerca está. Deja de lado la segunda venida del Hijo del Hombre. Nuestros días están contados, hermanos. Y vamos a ver a Dios, cara a cara. Y la diferencia va a estar en que el Señor nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor o no te conozco. Y algunos están pensando, no, el Señor todavía no va a venir. Y están desperdiciando la vida. Porque piensan que están esperando la segunda venida, desperdiciando sus vidas. ¿Y saben cómo le llama el Señor a esos? Siervos malos. Que dicen, mi Señor tarda en venir. Yo leí ese pasaje, hermanos. Obviamente leí todo el capítulo completo, pero hermanos, me dejó tocado. Entró en mi ser y me trajo esa angustia que les mencionaba al principio. Porque decía yo, salimos de un problema, entramos a otro. Y eso supongamos que no es personal el problema, pero familiar, amigos cercanos, compañeros, padre, madre, hijos, todas esas cosas angustian. Y quisiésemos nosotros que ellos pudiesen entrar en nuestra mente y nuestro corazón y que vieran la alegría, el gozo, la paz que trae conocer de Cristo, pero no podemos. Y queremos hablar y queremos hacerles conocer la gracia de Dios y no quieren. Yo estaba hace unas noches, así estaba rogándole al Señor, y le decía, Señor, me angustia no poder ayudar más, pero ya no me puedo preocupar, Señor. No puedo mantenerme en un estado de preocupación constante, Señor, porque eso a ti no te agrada.
Padre, yo pongo todo esto en tus manos y dormí con tranquilidad. A veces se nos olvida, hermano. No puedo hablar yo por nadie, pero digo por mí. A veces se me olvida. Ando yo angustiado y se me olvida que tengo un Dios grande y poderoso. Él carga con mis angustias, con mis tristezas, con mis dolores. Él carga con ello. ¿Pudiese ser que alguno de nosotros está en la misma situación y se le olvida que hay un Dios que vela por nosotros y estamos angustiados todo el día? Me acuerdo de esa alabanza que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Nos cargamos, hermanos, eso es normal, no podemos evitar cargarnos. Pero toda carga sea llevada al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que podamos hacer, lo vamos a hacer, y lo que no, Señor, tú que eres el que hace las cosas imposibles posibles, tengo esa carga, ayúdame, Señor. Porque no vamos a estar perezosos tampoco, ¿verdad? Tenemos que trabajar, hermanos. La edificación, como suena y como es literal, consiste en edificar, construir, desde los cimientos hasta el final. Y la palabra del Señor no solamente dice edifiquen, dice sobre edifiquen. Quiere decir sobre lo que ya se construyó, sigan construyendo más. Para que no nos detengamos, para que no digamos, bueno, ya, creo que ya estoy en mi momento, en mi mejor momento. Creo que ya soy salvo, creo que ya hice lo que tenía que hacer. Cuando uno llegue a ese pensamiento, dice el Señor, sobreedifica. ¿Por qué? Porque tú te detienes, pero el enemigo no. Satanás no se detiene. En el momento en el que él vea que te detienes, hermano, te arrastra. Te arrastra hacia atrás. Y todo ese esfuerzo y toda esa convicción y toda esa energía que gastaste llegando hasta donde llegaste, se ve desperdiciada porque no solamente te ataca el enemigo, te arrastra hacia atrás, te vuelve a regresar hacia donde estabas. Yo les decía hace algunas predicaciones, bueno, sería que si tú te estancas, te quedarás donde estabas. Pero cuando quieres volver a iniciar, no empiezas donde estabas, empiezas desde el principio otra vez. Porque se arraigan las viejas costumbres, las malas hechuras, todo eso se arraiga. Y volverlo a quitar es un viaje de doble dificultad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. La palabra de Dios dice que es más difícil aún. Por no decir casi imposible. Todos esos pensamientos, hermanos, me llegan a la mente y la esperanza de vida eterna es que dice el Señor que mientras haya vida hay esperanza. No me rindo, hermanos, y no debemos de rendirnos, no debemos de confiarnos, no debemos de apaciguarnos, sino de caminar constantemente. Y tú ves al hermano y dices, hermano, levántate, y no se quiere levantar, pero no por eso te vas a detener. Sigue caminando, sigue caminando. No te desanimes, no te dejes influenciar por el alrededor. Porque ¿en quién tenemos puesta nuestra mirada, hermanos? En Cristo. Así lo dice el Señor. Puesta vuestra mirada en Cristo. Como viendo al invisible, dice el Señor. Así debemos de caminar. Y a lo largo de nuestro camino llevamos sujetos a nosotros una cuerda. Esa nos va a jalar. Porque vamos viendo hacia Cristo. Y de ahí, de ese camino, vamos haciendo la obra. Vamos caminando, vamos haciendo, edificando, pero sin soltarnos de quién es Cristo. No lo podemos soltar, hermanos, porque si nos soltamos, nos arrastramos otra vez hacia atrás. Miren, hermanos, hace una semana allá en San Marcos, estábamos predicando acerca del perdón, porque, queramos o no, el perdón es algo que por lo regular nosotros lo estudiamos y lo hablamos a principios. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros conocemos de la palabra del Señor, el Señor dice, arrepentíos y creed. Y básicamente es una base fundamental de todos aquellos que quieren conocer de Cristo. Es necesario primeramente pedir perdón a Dios, que es lo más importante. Y en segundo y tercer lugar, perdonar y pedir perdón a quienes hemos ofendido y nos han ofendido. Amén. Resulta que muchas veces es más difícil las dos últimas. Que la más importante es pedirle perdón a Dios, pero se hacen más difíciles las dos últimas, la de perdonar y pedir perdón. Porque pedir perdón, hermanos, da mucha vergüenza. Y perdonar sentimos que no se lo merece. Entonces, entre la vergüenza y sentir el enojo de que la otra persona no merece el perdón, nos quedamos estancados. Y miren, hay gente que conoce de Cristo. Hay gente que ha gozado del amor de Dios, que ha sentido la gracia de Dios. Y aún así, a través de las vivencias, porque hermanos, no dejamos de vivir. Tú conoces de Cristo, pero no por eso dejas de vivir. Siguen pasando muchas cosas. Y pudiese ser que alguien te hirió una vez más y guardaste el resentimiento y el rencor en tu corazón. Por eso les decía al principio, aunque puede ser que por lo regular hablamos de estas cosas para aquellos que recientemente empiezan a conocer, también, hermanos, aquellos que ya llevan mucho tiempo conociendo pueden ser afectados por este pecado y por esta dificultad de no poder perdonar o pedir perdón, hermano. Hace unas semanas, acuérdense, hablábamos de la lengua, de cómo es que la lengua es un instrumento que se jacta de muchas cosas y que pudiese hacer un gran revuelo, un gran fuego de una chispa muy pequeña. Y un día estás irritado, estás cansado, llegando del trabajo, llegando de cualquier lugar, solamente falta un poquito para que alguien te diga algo que no te agrada y explotes con palabras que jamás te hubieras atrevido a decir, pero la irritación, el enojo, el cansancio te hacen decir algo. Y todavía aún más difícil, en ese momento no se te ocurre pedir perdón. Porque hermano, si tú dices algo y dices, perdóname, no, yo ando mal ahorita y me exageré, perdóname, no quise yo decir eso que dije yo. Pero cuando anda uno enojado, es aún más difícil todavía, hermano. Y si tú le dejas pasar tiempo, se hace todavía más vergonzoso pedir perdón. Porque si lo haces al momento, hermanos, es fácil, porque ya estás ahí. Pero cuando ya lleva un tiempo que tú irritaste, que tú ofendiste a alguien, ya lleva mucho tiempo, se hace todavía más difícil pedirle perdón. Porque todavía estás pensando, ¿cuándo lo voy a ver? ¿Dónde lo voy a ver? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Solamente el pararte frente a la persona ya es difícil. Si tenemos la facultad, hermanos, pedir perdón desde el principio. En el momento en que tú sentiste que ofendiste a alguien, pide perdón. ¿Por qué? Porque se va a hacer más difícil, hermano. Se va a hacer más difícil, va a pasar el tiempo y se va a hacer más difícil. Yo conocí a alguien que decía, hermano, yo ofendí a alguien, pero ya murió. ¿Cómo le hago? Pues le digo, pues ya, pídele perdón al Señor. Pues ya murió, ya no le puedes pedir perdón. Pero imagínense, hermanos, que tú conoces a alguien, ofendiste a alguien, tuviste la oportunidad de pedirle perdón porque ya conocías de la palabra del Señor y muere. Y ya no le pudiste pedir perdón. ¿De quién crees que es la culpa? ¿De tu falta de conocimiento? No, porque ya conocías. Cada quien juzgue de quién es la culpa. Pero hermanos, hay dos factores aquí que yo quisiese que nosotros entendiésemos. Primero que nada, el Señor no nos insta a que perdonemos y pidamos perdón a favor de la otra persona.
lo hace a favor de nosotros mismos. Recordad que el Señor es 3 veces santo. Es el ser más perfecto, más santo sobre la existencia. Y Él quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo puedes tú acercarte a Dios cuando la conciencia te está marque y marque y marque y marque? Mira, te voy a decir los pensamientos que te van a llegar. Dios no te escucha, porque Dios no escucha la voz del pecado. Y tú no has pedido perdón. Y quieres orar, quieres leer la palabra, y te llega el pensamiento, ¿y de qué te sirve leer la palabra? Si eres un pecado. ¿Y de qué te sirve orar si no estás bien con Dios? ¿Y de qué te sirve buscar si no has hecho lo que Dios? Y no puede haber una comunión ahí, hermanos. No se puede porque el enemigo, Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar y no te va a dejar en paz. Por eso la palabra del Señor es tan clara y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hermanos, esto es condicional. En un aspecto, debemos, al conocer la verdad, ponerla por obra. Porque hay muchas personas, hermanos, que leen la palabra del Señor, se la saben al derecho y al revés, pero no lo hacen y en consecuencia siguen estando igual que al principio. Es necesario que al conocer la verdad, nosotros la pongamos por obra para que esa verdad nos haga libres. Y entonces sí, hermano, por cuanto nosotros hemos creído que Dios nos ha salvado y por cuanto hemos obedecido a la voluntad de Dios, hemos pedido perdón y hemos perdonado, entonces, aunque venga el pensamiento, no, el Señor ya me perdonó y yo ya hice lo que tenía que hacer con libertad, hermano. Levantas tu voz delante del Señor y sabes que Él te está escuchando. Hay dos cosas, hermanos, que debemos... Primero, cuando uno tiene que perdonar, hay un gran tope ahí. ¿Y cuál es, hermanos? El pensamiento de sentir que la otra persona no merece el perdón. Y eso, hermanos, a muchos de nosotros nos detiene de pedir perdón. Nos detiene porque dice, de perdonar, porque dice, pero es que me hizo mucho daño, no se lo merece, mejor así que quede, ya no lo quiero ver, ya no lo quiero. Recordar, si en alguno de nosotros hay ese pensamiento de recordar, no es por la otra persona, es para que tú seas libre, hermano. Es para que tú seas libre, es para que tú puedas salir adelante, es para que tú puedas estar bien delante de los ojos del Señor. No lo hagas por la persona que te ofendió, hazlo por quien te ha mandado, por Cristo. Ese pensamiento, cambiémoslo. Y miren, hermanos, yo les quiero leer un pasaje de la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 8. Mateo 12, del versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los hombres? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En apariencia, hermanos, aquí estaba hablando del día de reposo. Pero lo que les quiero mostrar de este pasaje de la Biblia es la perspectiva, hermanos. Ustedes saben que el Señor dice que quien por la ley vive, por la ley muere también. Y el Señor, en su vasta sabiduría y gracia, Él les decía que él quería misericordia y no sacrificio. El pensamiento juzgador de los fariseos era: el día de reposo no hagas nada. ¿Por qué? Porque el mandamiento era: no vas a hacer nada tú, ni tu buey, ni tu asna, ni tu criada, ni nada. Porque día de reposo es. Pero dice el Señor, porque Él no quitó el día de reposo, Él dijo: pero si tienes hambre, pues vas a comer. Y más aún, Él reafirma su voluntad diciendo: porque pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. De buenas a primeras podríamos decir: pues sí, está mal porque el mandamiento dice que no hagas nada. Pero conociendo el carácter del Señor, cuando hay una necesidad, tenían hambre, pues tenían que comer. ¿Por qué? Porque acompañaban al Señor Jesús, porque andaban compartiendo la palabra del Señor. De buenas a primeras podríamos pensar: bueno, ¿está bien o está mal? Está bien, hermano. Solo hay que cambiar la manera de ver las cosas. Y eso es lo que yo quiero que entendamos del pedir perdón y del perdonar. Muchas veces no podemos salir del estancamiento porque nos estamos fijando en lo terrenal, como los fariseos. Nos estamos fijando en la persona que nos cae mal, que odiamos y que sentimos que no se merece el perdón. Eso nos hace mal porque no nos deja avanzar. Cambiemos la perspectiva y digamos: esto lo hago por mi Cristo, por mi Dios, porque Él me lo mandó. Porque esto me va a traer paz, porque esto me va a liberar, porque voy a estar tranquilo, porque voy a poder estar bien. En cambio, cuando es necesario pedir perdón, esa sí es de valientes, hermanos. Es de valientes porque da mucha vergüenza, hermanos. Mucha vergüenza. Porque de primeramente sabemos que el que estuvo mal